La definición de ingresos, el concepto de ingreso para fines contables, los tenemos claros y los vamos a revisar en unos minutos. Se encuentran en el marco conceptual de preparación de los estados financieros y se encuentran reforzados o con mayor detalle su reconocimiento en la NIC 18, ¿correcto? Sin embargo, antes de empezar con el tema contable, me gustaría simplemente que repasemos un artículo de la Ley del Impuesto a la Renta, para en base a este artículo empezar a hacernos una serie de cuestionamientos o preguntas al respecto. Por ejemplo, me dicen que el artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta, que consagra el principio del devengado, me dice lo siguiente: las rentas de tercera categoría se consideran producidas en el ejercicio comercial en que se devengue. Estas normas de aplicación analógica para la imputación de los gastos. Entonces, el artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta me habla de renta, ¿no? Y me habla igualmente del devengado. Entonces, la primera pregunta que nosotros tenemos que hacernos aquí es: ¿qué es lo que se entiende primero como renta? Vamos a encontrar una serie de definiciones, una serie de teorías respecto a lo que nosotros debemos entender como renta. La primera de ellas, de repente, la más conocida por nosotros, me va a decir, bajo la teoría que se conoce como renta producto, que toda renta proviene de una fuente durable, ¿no? Para hacerlo así de concreto, una empresa vendría a ser la fuente y esa fuente, que es la empresa, me genera siempre una riqueza nueva, ¿no? Una riqueza nueva. Entonces, eso es renta. Renta vendría a ser cualquier riqueza que genera una entidad, una empresa, pero que esa entidad subsista la generación de renta y que la riqueza que genere sea nueva. Sí, la empresa el 31 de diciembre generó una riqueza. Esa riqueza vendría a ser renta, ¿correcto? En términos más sencillos, para poder entendernos ya desde este momento, muchas veces cuando nosotros hablamos de renta, estamos hablando, en otras palabras, de ingresos. Doctrinariamente se señala que renta viene a ser ingresos. Pero no es el único caso en el cual nosotros vamos a encontrar que renta es ingresos. Hay otros casos. Hay otros casos, por ejemplo, donde nosotros podemos percibir rentas, digamos, que no provengan de una fuente durable, sino que sean rentas ocasionales. Hoy día me gano la tinca y percibo los 5 millones de soles. ¿Pago renta? ¿Es renta para mí? ¿Esa renta proviene de una fuente durable? No, pero sí es renta. Pero es renta o es ingreso para fines del impuesto a la renta bajo la teoría de flujo de riqueza. Para entendernos mejor, bajo la teoría de flujo de riqueza, ¿qué se graba? Todas las ganancias que se obtengan, ganancias o ingresos, que se obtengan de manera ocasional, ¿ya? Es decir, el día de hoy me gano la tinca, pues esa ganancia paga impuesto a la renta. Yo soy una empresa que se dedica a la venta de carpetas, vendo carpetas, pero el día de hoy me dice que esa computadora, este proyector que usted tiene, señores, está en desuso. Más le conviene comprar un proyector nuevo porque arreglarlo no le conviene. Entonces, ¿qué hago? Saco la venta del proyector y hago una venta ocasional del proyector y genero una ganancia de capital. Esa ganancia de capital, ¿es una renta? Sí, es una renta bajo la teoría de flujo de riqueza. Es una teoría bajo de flujo de riqueza. Entonces, señores, ¿renta qué vendría a ser bajo el concepto de la ley del impuesto a la renta? Vienen a ser nuestros ingresos como vendrían a ser nuestras ganancias. Nuestra ganancia que ocurre. ¿Ok? ¿Y qué más me dice este artículo? Me señala que deben reconocerse cuando devengan. Y acá surge otro problema. Ni la ley, ni el reglamento del impuesto a la renta no han definido qué se entiende por renta. Es decir,
no existe por devengado, no existe una definición en la ley ni en el reglamento del impuesto a la renta por lo que debemos entender por devengado. No existe una definición. O sea, la ley no lo ha puesto. ¿Que debería ponerlo? Sí, debe hacerlo. Debe decirme qué es devengado. Pero ante esta limitación normativa, ¿qué ocurre? La doctrina, el Tribunal Fiscal a través de N jurisprudencia, ha señalado lo siguiente, que al no existir una definición en las normas del impuesto a la renta de lo que se debe entender por devengado, al no existir una definición, debemos recurrir a las normas contables. Debemos recurrir a las normas contables. Me dice el señor, vaya a las normas contables. Y eso bajo la lógica siguiente, que nuestro impuesto a la renta está basado bajo el método del balance. Es decir, nuestro cálculo del impuesto a la renta lo hacemos bajo ¿qué forma? ¿Partimos de dónde? ¿De la utilidad contable? Entonces, si el impuesto a la renta se basa en el método del balance, es decir, en la utilidad contable, entonces, cuando existe un concepto no definido en la ley del impuesto a la renta, como el concepto del devengado, entonces, pues, la definición debemos buscarla en las normas contables. Y ahí vienen ya nuestras complicaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque podríamos nosotros decir en algunos casos que los ingresos se van a reconocer para fines del impuesto a la renta cuando se reconocen para fines contables. Sí, en algunos casos. Las ganancias se reconocerán para fines tributarios cuando se reconocen para fines contables. No necesariamente. No necesariamente. Y ahí es donde vamos a entrar un poquito, antes de ir avanzando, a lo que me quiere decir el concepto del devengado. ¿Ya? Creo que tenemos claro nosotros que ocurre lo siguiente. El marco conceptual de preparación de los estados financieros ha establecido que el concepto de devengado me señala lo siguiente, que las transacciones deben reconocerse no cuando se cobran o se pagan, sino cuando se realiza. ¿Correcto? Cuando se realiza. Bajo ese entendido, ayúdenme en lo siguiente. Hay una transparencia que vamos a ver un poquito más adelante, pero donde el marco conceptual me dice a mí lo siguiente, que ingresos involucra tanto a los ingresos ordinarios como a las ganancias. ¿Ok? Y dentro de ingresos ordinarios me dice que tenemos las ventas de bienes, prestación de servicios, intereses, regalías, dividendos, ¿correcto? Ok, entonces, ¿qué ocurre acá? Vamos a suponer lo siguiente. ¿Ya? Vamos a suponer lo siguiente. Cuando a mí me señalan de que el principio del devengado me dice a mí que debe aplicarse, y esto lo dice el párrafo 2, perdón, no, el párrafo 2 no, es el párrafo, bueno, el marco conceptual lo que me dice es que, de acuerdo al principio de devengado, las transacciones se reconocen cuando se realizan, y no cuando se cobran, ¿no? Cuando se realizan. Partamos del siguiente supuesto que el párrafo 2 del marco conceptual me dice que el marco conceptual, ojo, el marco conceptual, el párrafo 2, no es norma contable. Es la base para reconocer o para elaborar futuras normas, pero no es una norma contable, ¿correcto? No es una norma contable. Es como para los abogados, la Constitución es la ley de leyes, pero esa ley de leyes tiene hijos que vienen a ser la ley y los decretos supremos. Todo eso tiene que enmarcarse dentro del marco, dentro de la Constitución. Lo mismo ocurre para nosotros. Todas las normas internacionales de información financiera, señala el párrafo 2, se tienen que elaborar basadas en las normas contables.
Pero, dice el párrafo 3, dice lo siguiente: en los casos en que una norma contable contradiga lo que señala el marco conceptual, prevalece, dice, prevalece la norma contable. Prevalece